Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, continuamos nuestra lectura meditada del libro Tratado de la verdadera devoción a la Virgen María, preparación del reinado de Jesucristo, por San Luis María Griñón de Montfort. Estamos en la segunda parte de este hermoso libro. Estamos en segunda parte, capítulo 1, última parte de este capítulo 1, de segunda parte. El culto de veneración de María en la Iglesia, fundamentos teológicos del culto María. Aquí el santo nos da 5 verdades como principios. Primera verdad: el fin último de toda devoción debe ser Jesucristo, Salvador del mundo, verdadero Dios y verdadero hombre. De lo contrario, tendríamos una devoción falsa y engañosa. Todo va a Jesucristo. María nos lleva a Jesucristo. Segunda verdad: pertenecemos a Jesús y María. De lo que Jesucristo es para nosotros, debemos concluir con San Pablo que ya no nos pertenecemos a nosotros, sino que somos totalmente suyos, somos sus miembros, sus esclavos, comprados con el precio infinito de su propia sangre. 1 Pedro 1:19. Después nos habla de la tercera verdad: debemos revestirnos del hombre nuevo, Jesucristo. Nuestras mejores acciones quedan de ordinario manchadas e infectadas a causa de las malas inclinaciones que hay en nosotros. En efecto, aunque bautizados, estamos inclinados al mal, al egoísmo, al pecado. Necesitamos purificarnos más y más para ser verdaderos discípulos. Cuarta verdad: es más perfecto, porque más humilde, no acercarse a Dios por nosotros mismos, sino acudir a un mediador. El mediador por oficio entre Dios y los hombres es Jesucristo. Pero Jesucristo utiliza mediadores secundarios, y este primer mediador, que bien es la Virgen María. Hizo el primer milagro cuando la Virgen, como mediadora, podemos decir, pidió que no tenían vino en la boda de Caná, y nuestro Señor cambió 600 litros de agua en vino sabroso. Hoy vamos a ver esta quinta y última verdad de este capítulo. Llevamos el tesoro de la gracia, de la santidad, en vasijas de arcilla. Quinta verdad, párrafo 87. Es muy difícil, dada nuestra pequeñez y fragilidad, conservar las gracias, tesoros de Dios, porque llevamos este tesoro más valioso que el cielo y la tierra en vasijas de arcilla, de barro, dice San Pablo, 2 Corintios 4:7. Llevamos esta santidad en vasijas de arcilla, en un cuerpo corruptible, en un alma débil e inconstante que por nada se turba y abate. Y es verdad, hoy nos confesamos en la semana, volvemos al pecado, caemos, olvidamos, somos débiles. Los demonios, ladrones muy astutos, quieren sorprendernos de improviso para robarnos y desvalijarnos. Es decir, los santos llaman los demonios ladrones, pero ladrones astutos, como los tigres, los animales carniceros, carnívoros, cazadores. Realmente se esconden con mucha cautela, se acercan más posible de la víctima y después se echan sobre ella para atraparla, sofocarla y matarla. Y bien, lo mismo los demonios, ladrones muy astutos, quieren sorprendernos de improviso para robarnos y desvalijarnos. ¿Qué dice San Pedro más bien? Y bien, San Pedro dice: hermanos, sed listos, prudentes, porque su adversario, el demonio, como un león rugiente, va alrededor buscando a quien devorar. Resistidle fuertes en la fe. En 1 Pedro 5, 8, 9. Entonces los demonios sí son ladrones astutos que quieren llevarnos al pecado, pescarnos. Exactamente como el pescador lanza su anzuelo en el río, el pez, que no piensa, no tiene inteligencia, solamente tiene olfato, siente que hay carne, y bien, se acerca y toma el anzuelo. Busca la carne,
por su olfato, pero no sabe que hay hierro dentro y con eso la pescan y la matan. Lo mismo el demonio nos pesca con pecado, nos impulsa al pecado, al placer prohibido, al placer ilícito. ¿Qué busca el fornicario? ¿Qué busca el adúltero? ¿Qué busca el homosexual? Su placer. En sí el placer en el matrimonio, hombre-mujer, entra en plan de Dios. Quiere recompensarlo para esta obra de colaboración con Dios como ministros suyos. Pero el que busca el placer fuera del camino, fuera del matrimonio, ahí está el pecado. Tomar un vaso de vino en sí no es malo, hasta es bueno para la salud. Pero ¿para qué tomar 10 litros? Exagero un poquito, lo mismo 10 cervezas, etc. Ahí está el mal. Todo el demonio nos pesca con cosas en sí buenas, pero mal utilizadas. El santo sigue diciendo: los demonios espían día y noche el momento favorable para ello, nos rodean incesantemente para devorarnos, como dijo San Pedro, 1 Pedro 5:8, y arrebatarnos en un momento por un solo pecado todas las gracias, méritos logrados en muchos años. Una persona, por ejemplo, trabajó 40 años, sale del banco con una maleta de dinero y lo atacan los ladrones, roban todo su dinero y lo dejan herido, rompiendo su columna. Esto pasa con el pecado mortal. Un solo pecado mortal cierra delante de nosotros la puerta del cielo, abre la del infierno, nos separa de Dios y nos hace rehén, esclavo del Satanás. Y todos los méritos que habíamos hecho se pierden, se pierden. Esto está en Ezequiel profeta. Bien, si el justo peca, no se acuerda de su justicia, de sus buenas obras. Y si el pecador se convierta, también no se acuerda de sus pecados, serán borrados. La malicia del demonio, su experiencia, su astucia en número deben hacernos temer infinitamente esta desgracia del pecado, ya que personas más llenas de gracia, más ricas en virtudes, más experimentadas, elevadas en santidad, que nosotros han sido sorprendidas, robadas, saqueadas lastimosamente. ¿Y cuántos cedros del Líbano, hombres que parecían santos, y estrellas del firmamento, cayeron miserablemente y perdieron en poco tiempo su elevación y su claridad? Gente que avanzó años en santidad de vida cristiana y bien puede caer en los vicios más bajos. ¿Y cuál es la causa? No fue falta de gracia, Dios siempre ayuda. Que Dios nadie niega su gracia, sino falta de humildad. Se consideraron capaces de conservar sus tesoros, se fiaron de sí mismos y se apoyaron en sus propias fuerzas. Creyeron bastante segura su causa y suficientemente fuertes sus cofres para guardar el precioso tesoro de la gracia por este apoyo imperceptible en sí mismos, aunque les parecía que se apoyaban solamente en la gracia de Dios. El Señor, que es la justicia misma, abandonándolos a sí mismos, permitió que fueran saqueados. Y que, hermanos, cuando uno es orgulloso, y por gracia todos somos orgullosos, inclinados al amor propio, al orgullo, y bien ahí resistimos a Dios. Dios resiste a los soberbios y da su gracia a los humildes, dice la Virgen en su Magnificat. Entonces, gente avanzada en santidad, y bien por precisamente amor propio, orgullo, vanidad, y bien fueron saqueados por los demonios. Si se hubieran conocido la devoción admirable que a continuación voy a exponer, habrían confiado su tesoro a una Virgen fiel y poderosa. Ella lo habría guardado como si fuera propio y hasta se habría comprometido a ello en justicia. Entonces dice: confíen a la Virgen, imiten a la Virgen, amen la Virgen, sean humildes, puros, castos, caritativos como la Virgen. Es difícil perseverar en gracia a causa de la increíble corrupción del mundo. Esto lo escribió en el siglo XVIII, ¿y qué diría hoy? Corrupción tal que es prácticamente imposible que los corazones no se manchen, sino con su lodo, al menos con su polvo, hasta el punto de que es una especie de mal milagro el que una persona se conserve en medio de ese torrente impetuoso sin ser arrastrado por él.
en medio de este mar tempestuoso sin anegarse o ser saqueado por los piratas y corsarios, en medio de esta atmósfera viciada sin contagiarse. Solo la Virgen fiel, contra quien nada pudo la serpiente, hace este milagro en favor de aquellos que la sirven lo mejor que pueden. Entonces la Virgen, ella sola, contra quien nada pudo el demonio, hace este milagro de conservar los puros y santos, los que la sirven lo mejor que pueden. Entonces en este último párrafo de este capítulo 1, el santo dice: es muy difícil, dada nuestra pequeñez y fragilidad, conservar las gracias, tesoros de Dios, porque llevamos el tesoro en un valioso, estos tesoros valiosos en vasijas de barro, sí. Y porque los demonios es su ejército, la gente paganizada, la gente atea, la gente perdida, corrupta, corrompe. Esto lo dijo el santo hace el siglo XVIII, imagínense. Y hoy, ¿qué diría? Hoy la sociedad está descristianizada. Por desgracia, 1000 veces. Hay excepciones buenas, pero en general los católicos hoy son mundanos. Los católicos realmente se dejaron engañar, intoxicar con los aparatos, redes sociales ahora, y antes la tele. Toda la corrupción del mundo, de cualquier medio chiflado, loco, corrupto, pecador, con sus ideas totalmente falsas, anticristianas, influyó en millones de católicos mediante la tele y ahora las redes sociales. Es algo muy doloroso para así es, y por desgracia, 1000 veces por desgracia, habló en general. Hay excepciones buenas en la iglesia, pero por desgracia tampoco el evangelio fue predicado, la catequesis fue correcta en los últimos 50, 60 años. En lugar de predicar la verdad teológica, dogmática, de la fe, de la moral, por desgracia, pobres sacerdotes, engañados por esta mal llamada teología de la disque liberación, intoxicaron al pueblo con cosas sociales, humanas, y finalmente no lograron ni liberación humana, ni mejoría de su vida, ni salvaron las almas. Abrieron la puerta a todas las sectas y a toda la decadencia. Todos los graves problemas que tenemos de las mafias, del crimen organizado, de la droga, de la corrupción, de la prostitución, ahora del homosexualismo, del aborto, de esa corrupción de los dirigentes, etcétera, etcétera. Son problemas religiosos. Nunca yo vi gente que se confiesa, comulga, va a misa, cristianamente, ir a la cárcel y hacer cosas feas de tal punto. Y si hicieron algo, se arrepienten, reparan. Pero un pueblo paganizado me llega a esas cosas. Entonces realmente el santo tiene razón. Los demonios, ladrones muy astutos, quieren sorprendernos de improviso para robarnos y despojarnos de la gracia y llevarnos al pecado. Y hoy he leído que en los años 40 del siglo pasado había unos 70 millones en Estados Unidos no bautizados. Imagínense, paganos de primera, amorales, cuidado. Y por desgracia dije, en los últimos 60 años, en lugar de fortalecer los católicos, más bien fuimos debilitados. El mismo Papa Benedicto, cuando era cardenal, dijo en su libro Informe sobre la Fe, muchos catequistas y algunos catecismos no enseñan la fe católica en conjunto de su armonía, sino que toman los cuentos bíblicos, y esto vale por catecismo. En consecuencia, no tenemos una formación global en la fe. Muchos católicos hoy apenas saben lo más elemental, y por lo tanto no lo viven y no lo practican. Y qué decir de la misa, muchos lugares han formado en circo, en payaso, aplauso, grito, guitarra, cualquier tontera, al punto que la gente se aleja y va con los protestantes. Entonces, y necesitamos un catecismo verdadero, regresar a lo que hacían los santos y santas para defendernos y salvarnos y salvar a nuestros hermanos. Que la Virgen nos ampare. Amén.